Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana a través de la palabra. Señor, es un desafío, Señor, el que nos planteas esta mañana, a todos. Porque si decimos que no tenemos pecado, dice tu palabra, te hacemos a ti mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, hemos fallado con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros oídos, con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestros pies, hemos pecado. Pero que esta palabra que va a ser compartida se convierta en una motivación, Señor, en un desafío, Señor, para andar contigo como corresponde. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando acerca de qué pasa cuando no le creemos a Dios. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando le creemos a Dios. Y vamos a mirar un caso muy particular. Yo estaba pensando estos días, ayer, yo no me acuerdo haber escuchado una predicación sobre el personaje que vamos a tocar. En primer lugar, abra su Biblia en Isaías capítulo 50, verso número 10. Todos tienen. ¿Hay alguien que no trajo Biblia, se le olvidó, se le fue la batería al celular? Levante su mano y le prestamos una. Allí necesitan una Biblia. Jaimito, por favor, levante su mano. Si alguien más necesita una Biblia, con mucho gusto le prestamos. Se le acabó la batería al celular, como ahora en el celular se carga todo, ¿no? Bueno, Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermosa palabra, ¿cierto? Un hermoso texto. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Nos está preguntando el Señor. ¿Sabe que nosotros vivimos vidas muy descuidadamente porque no hay temor de Dios en nuestros corazones? Yo creo que si hubiera más temor de Dios, las cosas serían distintas. Pero lamentablemente se ha perdido mucho. El mundo ha perdido mucho ese temor de Dios. Pero también la iglesia ha perdido el temor de Dios. Pero también dice que el que anda en tinieblas y carece de luz, estamos viviendo y andando en unas tinieblas espirituales espantosas, terribles, terribles. Cada vez la maldad crece más y más. Cada vez son mayores las tinieblas. Pero dice aquí: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y esto me parece un texto hermosísimo. Confíe en el nombre de Jehová. Si nosotros por nosotros no podemos. Por nosotros mismos no podemos guardarnos un día, una hora, una semana sin pecar. Pero hermanos, si nos apoyamos en el Señor, sí, Dios nos dará la victoria cada día. ¿Quiere usted o no quiere usted andar en el temor de Dios? ¿Quiere usted o no quiere andar tomado de la mano de Dios? Yo lo quiero, hermanos. Yo lo deseo. Pero tenemos que apoyarnos en Él, no en nosotros, no en su capacidad, no en su autocontrol, su dominio propio, sino en Dios. Que sea Dios quien nos dé esa capacidad, ese dominio, esa templanza. Mire que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Templanza significa firmeza de carácter para no hacer lo malo.
Honramos el nombre del Señor cuando decidimos creerle a Él y obedecer su palabra. Sí, honramos el nombre del Señor cuando decidimos creerle a Él. Agradamos al Señor cuando andamos según sus caminos, sus preceptos. No me quiero anticipar, pero vamos a ver el caso de un hombre que me ha impresionado. Y no he dejado de pensar en él. Las últimas 24 horas he estado meditando muchísimo en este varón. Se apoyó en Dios, confió en Dios, tuvo temor de Dios. Y présteme atención a lo que le voy a decir. Sin tener una Biblia, sin tener una iglesia, una congregación, sin tener un pastor, alguien que le estuviera diciendo, bueno hermano, ¿cuánto hace que usted no va a la iglesia? Hermano, esta semana paso a visitarlo. ¿Sí? Hermano, usted tiene que asistir a un retiro. Usted lo que tiene que hacer es que llame a los ancianos de la iglesia y oren por usted y le saquen todos esos demonios, todos esos chukis. Nada de eso. Abra su Biblia, porque usted está con la intriga. ¿A quién se va a referir? El primer libro de la Escritura, el capítulo 5 de Génesis. Algunos de pronto estaban pensando en Job, otros estaban pensando tal vez en Pablo, en Pedro, en Juan, en alguna mujer, en Ana, en Esther, en Ruth. Génesis capítulo 5, versículo número 18. Es una aventura fascinante, hermosa, linda, la que nos presenta la palabra del Señor esta mañana. Génesis 5, 18 dice, ya, espero que hayan encontrado Génesis, ¿verdad? Vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y vivió Jared después que engendró ¿a quién? A Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió ¿quién? Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y caminó ¿quién? Dígalo. Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues ¿quién? Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y por qué los hice repetir Enoc, Enoc, Enoc? Porque usted ahora en adelante va a decir, si Enoc pudo, yo también puedo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hermanos, Enoc, vamos a mirar algunos datos de Enoc. En primer lugar nos dice que fue hijo de Jared. ¿Sí? Fue hijo de Jared. Nos está diciendo que era un mortal, un humano como cualquiera de nosotros. Fue hijo de papá y mamá. No fue que vinieron y lo trajeron de otro planeta, extraterrestres. No fue tampoco un ángel, no. Pero Jared fue hijo también, ¿sabe de quién? De Set. ¿Saben quién era Set? ¿Saben quién era Set? Set fue el reemplazo que Dios le dio a Adán y a Eva porque Caín había matado a Abel. Fue hijo de Set. Porque Caín mató con alevosía y premeditación, dicen los abogados. Pero Dios, dice la palabra, le dio un hijo. Claro,
Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Pero nos habla de la línea genealógica a través de la cual viene el pueblo de Israel, a través de la cual viene el Mesías, que es a través de Set. No a través de Caín, a través de Set. Pero también, por supuesto, fue hijo de Adán. ¿Sí? Porque viene en esa línea. Todos somos hijos de Adán. Todos de alguna manera somos hijos de Noé. Pero en este caso particular, Enoc fue hijo de Jared, hijo de Set, hijo de Adán. Pero también Enoc fue padre de Matusalén. Ustedes han oído el dicho, ¿no? Más viejo que Matusalén. Porque según los datos bíblicos, la información que nos da la palabra del Señor, Matusalén es el hombre que más años vivió. No le celebraban los cumpleaños, sino los siglos. Cumplió un siglo, cumplió 2 siglos, cumplió 9 siglos, imagínense. Casi un milenio, casi un milenio. Y los días eran iguales a los de hoy. Eso que eran días más cortos o meses o semanas, no, eran los mismos. Pero él también, Enoc, fue bisabuelo de Noé. Eso está ahí unos versículos más adelante. Si alguien duda, puede leerlo. Nos dice la palabra, lo que acabamos de leer, que a los 65 años engendró a Matusalén. ¿Sí? Nos dice que tuvo también hijos e hijas. ¿Y por qué es importante esta información? Porque me anticipo, dice que los versículos claves son el 22 y el 24, que caminó Enoc con Dios. Ya vamos a mirar qué significa caminar con Dios. Pero, ¿a qué me quiero referir con que tuvo hijos e hijas? A que era un ser humano como cualquiera de nosotros. Tuvo también suegro y suegra. Entonces, ¿con quién iba a tener los hijos? Tuvo hijos, tuvo esposa. Pero Enoc tomó la decisión de caminar con Dios. Escúcheme. Cuando venía la suegrita por ahí a formarle problema, Enoc decía: no, gracias, no voy a pelear, no quiero pelear. Mire, señora, si usted vino a pelear conmigo, para pelear se necesitan 2, y yo no seré el segundo. Cuando sus hijos se portaban necios, rebeldes, difíciles, vi un video que me partió el corazón. Está un hombre con un niño en el sofá y está el niño llorando y lo coge, lo jala del brazo y lo tira contra el piso. Es un bebecito por ahí como unos, no tiene 1 año. Enoc no era ese tipo de personas que perdían la paciencia. Cuando discutía con la esposa, si se presentaba algo, él no se ponía a golpearla, él no tiraba las puertas. Yo molestaba, ahora se me ha quitado la costumbre, cuando hay una persona muy brava o alguien, yo le decía: bótele un palo. Sobre todo cuando yo estaba trabajando en un banco, entonces alguien se ponía muy bravo, que llegó un cliente muy bravo, un compañero o el jefe, yo le decía: bótele un palo. Y entonces algunos de mis compañeros se reían. ¿Por qué? Pues que usted ha visto la serpiente cuando está brava, furiosa, ella se enchipa, se enrolla en ese palo y... Entonces yo decía así, por molestar: bótele un palo. Entonces, no lo vayan a utilizar en la casa ahora, ¿no? Hermanos, entonces dice que tuvo hijos e hijas. Y yo también debo suponer que tuvo nuera, iba a decir nuero, yerno, ¿no? Tuvo hermanos, tíos. A él no le tocó más fácil que a nosotros. Fueron 365 años. Esto es un desafío para nosotros. 365 años.
De pronto podríamos restarle los 65. Yo estuve tratando de compararla en diferentes versiones, porque diera la sensación que después que él tiene a Matusalén, dura 300 años caminando con Dios. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Diera la sensación, yo me atrevo a decir que este hombre fue temeroso de Dios, se apoyó en Dios todos los días de su vida. Desde que él tuvo uso de razón, uso de conciencia. Ahora mientras cantábamos yo pensaba en Enoc y yo decía, bueno, ¿y qué tal que alguno se nos desaparezca? Sería hasta bonito, ¿no? Se desapareció. ¿Qué tal dejarle uno esa nota a la familia? Oiga, si algún día me desaparezco, porque Dios me llevó como a Enoc, ¿cierto? Eso sería muy bonito. Las cosas estaban difíciles. Ya les digo que él fue bisabuelo, Enoc fue bisabuelo de Noé. Entonces, si usted lee en el capítulo 6, el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, hubo una maldad creciente, floreciente. Eso no fue de un día para otro. Esa época la vivió Enoc. Tanto así que Dios decidió traer un juicio y borrar de la faz de la tierra todo ser humano, con excepción de 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Eran millones y millones. Algunos se atreven a decir 100, otros dicen 1000 y otros dicen 3000 y otros dicen 6000 millones de personas, las que había en ese entonces. Fue tanta la maldad. Y Enoc vio esa maldad. Pero vuelvo y repito, Enoc tomó una decisión. No había Biblias, no había iglesias, no había pastores, no había congresos ni de adoración, ni de alabanza, ni retiros espirituales, nada. Por eso es admirable. Claro, tengo que decir que él se apoyó en Dios, como leímos en Isaías. Él decidió apoyarse en Dios, él decidió caminar con Dios. Y no fue que nadie vino y le predicó, porque el tiempo de preparación del arca todavía no había empezado. No fue que nadie vino y le predicó a Enoc: oiga, Enoc, es que Dios va a traer un diluvio, arrepiéntase. No. Hoy día uno sale, le dice a la gente, y la gente, unos lo toman en serio, otros se burlan, otros no les importa. Pero mis queridos hermanos, las cosas no eran fáciles, era una maldad creciente, había descomposición social, el mal avanzaba cada día, la rapiña, la injusticia, el maltrato, la agresión, las ofensas, todo eso cada día avanzaba, crecía. Pero Enoc había decidido poner su mirada en Dios. Gloria al Señor. ¿Podemos hacerlo nosotros? Desde luego que sí. Hágase el propósito, hermano. Mientras cantábamos yo decía, bueno, deberíamos hacernos el propósito de una Santa Cena a la otra Santa Cena. ¿Sí? Nosotros celebramos la Santa Cena mensualmente. La Biblia no es clara cada cuánto se debe celebrar, no lo dice. Parece ser, la celebraban incluso, parece ser que cada 8 días. Porque la iglesia apostólica empezó a reunirse no el sábado, sino el primer día de la semana, que era el 8º día. Entonces, hágase un propósito y diga usted, bueno, de aquí, hoy estamos a 23. Hoy estamos a 23. Diga, de hoy, del 23 al 30, usted conoce cuál es el área débil suya.
del 23 al 30 o al 2 o al día de la Santa Cena, no me voy a dejar sacar la chispa. Dígalo. No me voy a dejar sacar la chispa de nadie, ni de mi esposa ni mis hijos. No les voy a parar bolas. Si el problema es con el carácter, si el problema con las mentiras, no voy a decir una mentira de aquí al 30. No voy a codiciar a una mujer, a un hombre, no lo voy a codiciar de aquí al 30. Listo. Y usted decide eso. No, el diablo me está llamando, el vicio me está llamando, no lo voy a hacer. Que yo me pongo a ver películas y cosas sucias, no lo voy a hacer de aquí al 30. ¿Ya? Yo admiro a Ángela, mi hija. Lleva, creo, son 3 años, Ángela, que no toma gaseosa. ¿Sí? 3 años. Yo me hice el propósito 1 año. Y no es fácil. Estaba yo en esa dieta y estaba en Arauca, 38 grados. Esa camisa estaba pegadita a mi piel, sudaba. Y llega la hermanita con un vaso de Coca-Cola y usted ve cómo el hielito se deshace, el agüita corre, y yo miraba esa Coca-Cola y me la pasó en el plato, y yo con ganas de tomármela, el pastor que iba conmigo, él sí llegó y yo lo miraba y yo, no, hermana, gracias. Es que no estoy tomando gaseosa. Aquí tengo agua, estaba toda caliente. Pero dije no. Y después que dije no, para mis adentros yo me sentía contento y dije, pude decirle que no. Llegué a otro lugar y me ofrecieron y dije no, gracias. Y entonces todos me miraban raro porque una pizza con agua, bandeja paisa con agua, con agua, y todos me decían, ¿y eso a qué sabe? Y me miraban así todo feo, y yo, ¿a lo mismo? Por ahí leí un invento que no sirve para nada, agua dietética. Eso son mentiras. Pero es que, hermanos, es tomar la decisión. Es así de difícil como eso. Tomar la decisión y decir, no lo voy a hacer. No me voy a dejar sacar el mal genio, no voy a decir una mentira, no voy a tomar lo ajeno, no voy a hacer lo indebido, no lo voy a hacer, no voy a tener pensamientos malos, no lo voy a hacer. Y ya, listo. Esta música, yo no debo escuchar esa música, no lo voy a hacer. De aquí al 30. Y entonces usted va a decir, bueno, y cuando llegue el 31, entonces usted el 31 dice, a junio no lo voy a hacer. Así de sencillo. No lo voy a hacer, este mes tampoco lo voy a hacer. Cuando se dé cuenta, usted ya acumula 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y usted dice, oiga, gloria a Dios, ya puedo vivir sin eso. ¿Qué hizo Enoc? Decidió caminar con Dios. Es lo más hermoso y lo más maravilloso, caminar uno con Dios. Yo miraba que hay 4 alternativas. No creo que haya más. Primero, podemos apoyarnos en nosotros mismos y seguir nuestra propia voz. Esa es la primera alternativa. ¿Cómo empezamos? Con Isaías 50:10, donde dice que apóyese en Jehová su Dios. Hay maldad, hay oscuridad, pero apóyese en Dios. Pero nosotros podemos tomar la decisión de apoyarnos en nosotros mismos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3 verso número 5? Vamos a mirar algunos pasajes y ahorita volvemos, no pierda ya Génesis, pero vamos a mirar algunos pasajes.
Proverbios capítulo 3, verso número 5. A ver, ¿qué nos dice Proverbios? ¿Ya encontraron? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gloria a Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Repítalo. No te apoyes en tu propia prudencia. Mis queridos hermanos, escuchamos esas voces del yo, de la carne, de nuestras propias emociones. ¿Sí? Escuchamos la voz de los caprichos personales, la voz del pecado. Pablo dice, hay una ley en mis miembros, que el pecado está en mí. No nos apoyemos en nosotros, porque todas esas voces conducen ¿a dónde? A la muerte. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. La gente dice, no, yo puedo estar con mis amigos. A mí mis amigos en la universidad me decían, vamos amigo Castillo, vamos a jugar rana, vamos a jugar tejo. Pero yo les decía, ¿yo a qué voy por allá? Ustedes saben que yo no tomo esos espacios, yo no los disfruto, no los degusto, no, tranquilo, mira amigo Castillo, usted se toma una ponimalta, se toma otra cosa. Yo decía, ¿a qué voy yo por allá? Yo no fui por allá. Mis amigos me decían, pasábamos allá en el centro, por enfrente de esos negocios donde habían juegos de las maquinitas, ¿sí? Venga, entremos y yo le gasto una, yo le pago una. No. Venga que yo le invisto. No. Alguno dirá, no, yo pues entro y pruebo y listo. No te apoyes en tu propia prudencia. Y así con todo lo demás. Con todo lo demás. Cualquier otro asunto que se le presente. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, ¿cierto? Que combaten, que luchan contra el alma. Hermano, no escuchemos la voz del yo. Porque lamentablemente es una voz contaminada, cargada de maldad, de pecado. Gracias. Así conocemos muchos casos allí. Personas que lo probaron y se quedaron probándolo. Se quedaron ahí en ese mundo. Y no hay poder humano que los pueda liberar. Solamente el poder de Dios. Y tienen que buscarlo de corazón y acercarse a Él. Entonces no escuchemos la voz del yo. La voz de la carne, de nuestras emociones. Porque nuestras emociones nos dicen, ay, tranquilo, nadie se está dando cuenta. Hágale. Lo que sea, hermanos. Robarse algo, quedarse con algo. Esa es la voz del yo, no sea bobo. La voz de las emociones, eso es muy traicionero. Porque las emociones van de acuerdo al momento, de acuerdo al instante, de acuerdo al estado de ánimo. ¿Sí? Cuando a veces nos encaprichamos con algo, son caprichos. Esta mañana en la clase alguien utilizaba el término obsesiones. Si nos obsesionamos con algo, hay que cambiar esos pensamientos por pensamientos de bien, de paz, de bíblicos, de Dios. Pero podemos también seguir la voz del diablo, hermanos. ¿Qué significa eso? Eva siguió la voz de Satanás.
Y mire cuánto costó. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto le ha costado a la humanidad? Que Adán y Eva siguieron la voz del diablo. El diablo le hace ver a uno todo inofensivo, alcanzable, codiciable. Le hace ver a uno las cosas satisfactorias. Le hace creer a uno que allí se va a realizar como ser humano. ¿Qué dice Juan 8:44? Libro de Juan 8:44. Dice la palabra del Señor así, Juan 8:44. Y son palabras durísimas, bien duras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que el diablo ofrece es mentiroso, es vano, y como resultado final trae la muerte. El Señor Jesús vivió ese momento. ¿Recuerdan cuando Él dice, me es necesario y le es necesario al Hijo del Hombre ir a Jerusalén, padecer de los sacerdotes y morir? ¿Recuerdan ustedes que lo toma aparte Pedro y le dice, Señor, nunca jamás te acontezca eso? ¿Cómo respondió el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué tal si ese amiguito, esa amiguita que vienen a incitarlo, a llevarlo al vicio, al juego, al sexo, a todas esas cosas? Ahí viene Satanás, ahí viene el demonio. Así como tomó ocasión en la serpiente y engañó a Eva, así como tomó ocasión en Pedro y usó la boca de Pedro, puede utilizar a cualquiera, hermanos. Entonces, podemos seguir nuestra voz, la voz propia, podemos seguir la voz del diablo. La Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el diablo nunca nos va a traer algo bueno. El Señor lo acaba de decir, que cuando habla mentira, es un mitómano. El Señor lo desenmascaró y dijo quién era Él. Él no puede ofrecer nada bueno, porque no hay nada bueno en Él. Perdónenme la ilustración, es como un SIDA, como un cáncer, como una enfermedad terminal. Así es el diablo, no puede ofrecer nada bueno. Lleva a la persona a la muerte. El diablo no descansa hasta que la ve destruida. Algunas personas, si ponen ahí en internet, el diablo es feliz. Yo no creo que haya felicidad en el diablo. Yo creo que lo único que hay en el diablo es deseo de dañar y de estorbar la obra de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo esto no lo sabía Enoc. ¿Usted cree que es que Enoc no fue tentado? Claro, si tentó a Eva, si tentó al Señor Jesucristo, tentó a Pedro. Mis queridos hermanos, el diablo es malo
desde el principio, siempre ha sido, y conduce a la muerte. El diablo es enemigo de la iglesia de Dios, es enemigo del Señor. Hermanos, la tercera voz que uno puede oír es la voz del mundo. Escúcheme. La tercera voz que puede oír uno es la voz del mundo. Primera de Juan, vámonos al final de la Biblia. Les dije que íbamos a mirar varias citas. Primera de Juan, capítulo número 2, versos 15 hasta el 17, unos versículos muy, muy conocidos. Primera de Juan 2:15. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso hizo Enoc. Enoc anduvo en la voluntad de Dios. Hijitos, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el mundo, ¿qué hay? Cosas que destruyen. Entonces, uno puede seguir la voz del mundo también. Pero lamentablemente el mundo es cambiante, es inestable, es variable. El mundo nunca está satisfecho. Siempre quiere buscar cosas nuevas y experimentar cosas nuevas y ofrecer cosas nuevas. Y usted se puede dar cuenta. Usted se puede dar cuenta cómo el mundo nos está ofreciendo nuevas experiencias, nuevas cosas. Ahora está muy de moda los deportes estos de vértigo, ¿no? Donde sale toda esa adrenalina. Las drogas que ofrece el mundo, cada vez más terribles, dañan y destruyen más. Esas drogas que están trayendo sintéticas de Holanda, de Rusia, de Europa. Yo miraba unos cuadros y lo miré por error, porque a mí no me gusta ver eso. Pero ver esos cuerpos destrozados por las drogas. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, como unos 40 años, un muchacho que le gustaba tomar una pastilla que se llama, si mal no estoy, diazepam. Y cuando descubrieron que él tomaba eso y él andaba así como medio en las nubes, y un día le descubrieron, qué escándalo tan terrible. Qué escándalo tan terrible el que se armó allá en la empresa de este muchacho. Hoy en día eso es como si se tomara una aspirina frente a un dulce, sí. Terrible. Las drogas hoy en día, las emociones, las fiestas hoy en día. Y esto ya hace más de una década. Las famosas swinger. ¿Qué son las swinger? Va una pareja de esposos y llegan a un lugar de estos y allí hay otras parejas que han venido. Entonces se intercambian. Entonces resulta que intercambiaron. Esta pareja, llegó este señor A con su esposa B y llegó otra pareja C con D, entonces intercambiaron. Bien sea hombre con hombre, mujer con mujer, o intercambiaron.
él le presta a su esposa y usted me presta a su esposa, y entonces se van los dos y tienen relaciones y ya, como si nada. Hermanos, ¿qué voz seguimos nosotros? ¿Qué voz seguimos nosotros? Pusieron, lo volví a ver esta mañana. ¿En dónde fue eso? A ver, creo que fue Estados Unidos. No me acuerdo en dónde, le llevo el país. Un hombre entró a una casa, encontró a una mujer sola, la violó. Lo capturaron, lo llevaron y le informaron al hombre: oiga, resulta que esa señora que usted violó estaba enferma de SIDA. Según parece, él está también, cogió la enfermedad y está deshecho. Hermanos, le ofrecen el licor en la calle y resulta que es muerte. Entonces resulta que le ofrecen un licor, un trago, y era una mezcla. Lo compraron aparentemente en un sitio legal. La persona quedó ciega, le dañó el cerebro, le afectó el corazón, el hígado. Hermanos, podemos seguir la voz del mundo, pero el mundo no, de malas. Lo infectaron con SIDA. Ay, qué vaina, hombre. Terrible. Ay, qué pesar. Pero, mis queridos hermanos, en cuarto lugar, usted puede seguir la voz de Dios, que fue la decisión que tomó Enoc. Resulta que Enoc era, como ya lo vimos hace un momento, ya lo dijimos, un hombre común y corriente, similar a cualquiera de nosotros, con esposa, con papás, con hermanos, hijos, pero él toma una decisión. Y él empezó a caminar. En algún momento de su vida dijo: hay un ser supremo. Él nunca vio a Dios. La Biblia dice: no hay quien haya visto a Dios y viva. Entonces, pero Dios se deja sentir, se muestra a través de la creación, de la perfección. Yo miraba los sistemas, me salgo un poquito del tema. Yo miraba los sistemas tan perfectos, los ciclos tan perfectos que hay en el ser humano. Es que no más la función que cumple el ojo, la vista, tan asombroso. Ver allá una imagen, una información, llevar eso al cerebro y en el cerebro almacenarla y usted acordarse y decir: bueno, mi casa queda en tal lugar, ese es el bus que me sirve para ir a mi casa. Esa función tan asombrosa, que a mí me vengan a decir que eso fue generación espontánea, que eso se hizo solo. Un amigo compartía me he salido del tema, compartía una conferencia, no tengo el dato, pero sí en algún lado está escrito la cantidad de piezas que se necesitan para armar un avión. Se metió por allá con esas. Esos son miles de piezas. Miles de piezas. Cada tornillito, cada arandela, cada partecita para formar un avión, para armar un avión. Y resulta que todo eso no se compara con el funcionamiento que hay en la célula, la información que tiene la célula. Y decir, usted le dice a cualquier ingeniero,
mecánico o lo que sea. No, es que ese avión se hizo solo. Usted le va a decir, no me queda tan tonto. Pero, ¿qué nos dicen los científicos? No, el ser humano se hizo solo. Y ese cuento sí se lo creen. No, hay un ser supremo que nos hizo, que nos formó. Entonces, hermanos, cierro el paréntesis. ¿Y a dónde voy? Que ese Dios que nos creó, que nos formó, que nos hizo, sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios sabe que lo mejor que podemos encontrar y tener nosotros para sentirnos plenos, realizados, es estar junto a Él. Es así, hermanos. Hermanos, Dios es vida, Dios es todo lo bueno, es todo lo sano. La persona coge una botella de licor y se la toma y, oye, esto sí es vida. Pero le está destruyendo el hígado, las neuronas, lo está acabando, el vicio y tantas cosas. Mire, hermanos queridos, en Dios no hay nada malo. Todo lo que hay en Dios es bueno, es benigno, es benéfico, nos sirve, nos ayuda. El diablo, el mundo, los hombres nos han enseñado que no. ¿Creen ustedes que si Enoc hiciera lo malo, habría podido caminar con Dios? No. De ninguna manera. El Salmo 1, que es muy conocido, muy precioso. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. En ese entonces no había Biblia, pero Enoc, estoy seguro, Enoc miraba los cielos, miraba la naturaleza, miraba tantos ciclos, tantas funciones, y él se gozaba y se alegraba en Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo estoy seguro que todo esto sucedía en la vida de Enoc, porque Enoc había tomado la decisión de no andar en el camino de los pecadores, de no sentarse en la silla de los escarnecedores, sino que meditaba en la ley de Jehová. Yo estoy 100% seguro. 4. No así los malos. Mire, si Enoc fuera malo, podría haber caminado con Dios. No así los malos, que son como el tamo, la hojarasca que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. De pronto a Enoc vinieron a hacerle invitaciones, vinieron a ofrecerle, pero Enoc había puesto su mirada en Dios. Había decidido decir no, no gracias, no va conmigo. No crean que ese texto que está en Hebreos, que dice sed santos porque yo soy santo, no, ese no es. Pero ese texto que dice, no está en Hebreos, ese texto que dice sed santos porque yo soy santo, eso no es de ahora, ha sido de siempre. El malo no habitará. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva de la presencia de Dios? Por haber hecho lo malo, por haber desobedecido a Dios.
Ahora, algunos piensan que es que en la actualidad Dios se ha ablandado en su carácter, en su santidad. Y este texto sí está en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es que Dios en la antigüedad era más estricto y ahora se ha vuelto más permisivo. No. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que incluso muchos predicadores hablan, testifican. Muchos anuncian y predican un evangelio fácil y dicen, tranquilo hermano, usted ya hizo una decisión por fe, tranquilo, Jesucristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros, tranquilo, la salvación no se pierde. Si a usted vienen a decir eso, dígale que un regalo nunca se pierde. Hermanos, ahora lo dijo Spitia, la paga del pecado es muerte, punto. La paga del pecado es muerte, la haga o lo haga el que lo haga. No, es que usted predica un Dios de ira. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancho, amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero buscad la puerta, entrad por ella, pocos son los que la hallan. Hermanos, esa puerta no cabe sino de a uno y no cabe llevando unos jorotos. Y dice que hay que pasar por ella. Eso aquí no es por montoneras. Y es individual y el camino es angosto. Y le toca a uno solito, hermanos, con Dios, como lo hizo Enoc, con Dios. Yo busqué la palabra caminar, porque allá en Génesis encontramos, caminó Enoc con Dios. Y déjenme decirles que es la primera vez que aparece este verbo en Génesis. Y precisamente es usado para decir, caminó Enoc con Dios. Qué privilegio el de... Ya la gente caminaba, desde luego que sí, pero en la Biblia es la primera vez que aparece, y más en referencia a alguien caminando con Dios. Caminó Enoc con Dios. Nosotros hoy tenemos Biblia, tenemos Espíritu Santo, tenemos una iglesia, tenemos una congregación, tenemos cánticos, tenemos alabanzas, nos llegan mensajitos por el celular, por el WhatsApp. Tranquilo hermano, ánimo, sigue adelante, no desmayes. Enoc no tenía nada de eso. Fue solo él. Por eso de ahora en adelante, cuando se presente el pecado, usted diga, no hermano, si Enoc pudo, yo también. Pero caminar significa, mire lo que significa en el original. Yo busqué la palabra en el original, en el hebreo, acudir, alcanzar, alejar, apartar, avanzar, buscar, correr. Eso es lo que hacía Enoc todos los días. Acudía a Dios, alcanzaba a Dios, se alejaba de lo malo, se apartó para Dios, buscó a Dios y corría a Dios. Ese versículo de Génesis que dice caminó Enoc con Dios, lo busqué en 4 versiones diferentes y encontré esto: caminó íntimamente con Dios. Eso significa caminó Enoc con Dios. Pero también dice otra versión, vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso significa caminó Enoc con Dios. Otra dice, obedecía a Dios en todo. No había ley tampoco. O sea que a Enoc se le presentaba la posibilidad de hacer un negocio ilícito, contratar obreros y no pagarles. Y él decía, no, es lo justo, hay que pagarles. Lo contraté por tantas cosas, si en ese entonces existía el trueque, las monedas. No, yo dije que le iba a pagar 20 monedas, se las voy a pagar. Que le pagaba 1 gramo, 100 gramos o una medida de oro, se la pago. No le dolía.
que llegaban a cobrar los impuestos. Hagamos aquí trampita para que no, hay que pagar lo que es correcto. Ese era Enoc. Pero también otra versión dice, anduvo fielmente con Dios. ¿Usted cree que siendo uno un pícaro podría andar con Dios? Ni más faltaba. Ya voy terminando, ya voy a concluir. Otra palabra que dice es, volvamos a Génesis 5. Cuando usted esté en problemas, en dificultades, cójase y le hace estos versículos 5, 22 al 26. Génesis 5 dice 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice, desapareció porque le llevó Dios. Esa palabra desaparecer significa ser nada, no existir o faltar. ¿Sí? Yo me preguntaba anoche, yo decía, bueno, ¿y cómo sería ese momento, no? ¿Cómo sería ese momento? No sabemos si estaba acostado, si llegó y le dijo a la esposa, a los hijos, voy a ir a mirar cómo está el ganado, cómo está la siembra, voy a traer un grano para sembrar, voy a ir a hacer una diligencia, no lo sé. Y salió y nunca, jamás volvió. Dice que desapareció. Solamente dos personajes en la escritura nos dice que fueron llevados: Elías y Enoc. Yo creo que el mejor regalo, la mejor recompensa que puede recibir un ser humano es estar para siempre con Dios. Es lo mejor. Abel mató a Caín. Perdón, sí. Caín mató a Abel, gracias. Sí, estaba pensando en otra cosa. Caín mató a Abel. Yo digo, le hizo un favor. Ya estaba sentenciada a la muerte para todo ser humano. Lo mandó a la presencia de Dios. Llegó directo y sin escalas. Y Abel fue el primer humano que empezó a disfrutar de la compañía de Dios. El cielo mismo. Enoc fue llevado a la santa presencia de Dios, el máximo nivel de amor, de comunión, de santidad, de paz, de tranquilidad, de felicidad que puede obtener alguien, junto a la presencia de Dios. Dios es el verdadero manantial de la vida. En Dios no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay malestar. Dios es completamente bueno. Amén. Entonces nos dice que, y yo me preguntaba, yo decía, Dios mío, y cuando empezaron a buscar a Enoc, la esposa le dijo a Matusalén, vaya a llegarle a su papá que está servida la comida. Y se fue a buscarlo y nunca lo encontró. Pero ¿qué se haría este hombre, Ala? Dice que desapareció. En el caso de Elías, pues Eliseo fue testigo de que, ¿cierto? Pero con Enoc, hasta luego el amigo. Alguno dirá, yo lo vi que pasó por aquí hace un ratico. Desapareció, como dicen por ahí, se esfumó. Pero fue directo a la presencia de Dios. Mi última cita está en Hebreos capítulo 11, verso número 5. Termino. Es que a mí me apasiona mucho esto y estuve leyendo y estudiando y me llama la atención la vida de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe,
Este es el cuadro de los campeones de la fe. Claro, seres humanos que también algunos cometieron errores. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado. ¿Qué tal ese texto? ¿Qué tal ese texto? Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa trasponer? Yo encontré que trasponer, según el griego original, transferir. Eso se utiliza sobre todo en el término bancario, ¿no? Transferir un dinero, transferencia electrónica, ¿cierto? Es decir, que un dinero que tenía aquí lo mandó a otro lugar. Entonces, Enoc fue traspuesto, lo transfirieron. También se utiliza en los traslados, ¿no? Lo transfirieron de esta sede a otra sede. Lo trasladaron, lo mismo. Pero significa transportar también. Yo creería que Dios mandó ángeles y vinieron y se los llevaron. Lo subieron en un carrito de esos y se fue. Cambiar de lado. Eso significa transponer, cambiar de lado. Es decir, de aquí de lo terrenal pasó a lo celestial. No hay sino esos dos mundos. Remover también. Pero nos dice que no vio muerte. No fue que Enoc murió. No, Enoc no murió. Elías tampoco muere. Fueron transferidos, traspasados. De un momento a otro se cambió ese cuerpo humano terrenal en uno celestial. Cambió de estado. ¿Ah? Qué interesante. Nos dice que este versículo no fue hallado y no fue hallado. Oiga, entonces lo buscaron. ¿Sí ve? No fue hallado. Fue traspuesto para no ver muerte. Mire, de aquí sacamos toda una enseñanza maravillosa. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el significado de caminar con Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Tuvo testimonio de haber... Él no era una persona, ya terminé, no era una persona que los amigos, llegó Enoc, que le gusta el vicio, la parranda, la juerga, Enoc, sí. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradado. Hermanos, póngase la meta. Diga, este día, pues yo espero que así sea, ¿no? Hoy no he cometido ningún pecado, pero llegará esta noche y no va a cometer ningún pecado. Cuando se levante mañana, usted diga, hoy no voy a cometer ningún pecado, no le voy a fallar a Dios. Y empiece a caminar con Dios. Amén. Empiece a caminar con Dios y se va a dar cuenta de la bendición que hay. Salmo número 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Hermanos queridos, yo creo que el mejor lugar para nosotros es Dios, su presencia. Amén. Ojalá que me llegaran las noticias. Que me llegara la noticia, me dijera Soraya, Jorge desapareció, se lo llevó el Señor, ¿cierto? Que me llegara la noticia, que dijera Estela, oiga, ¿no ha visto usted a Juan Carlos? Yo creo que se lo llevó el Señor, ¿cierto? Que ¿dónde está Farid? ¿Dónde está Zuleima? Se los llevó Dios. Le recibimos esas muchachitas, no importa.
Pero qué lindo sería, hermanos, que, bueno, si no, que se dé el caso. Ahí sí, como dicen, descansó en la paz del Señor. Está con Dios. Murió, se fue con Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Hermanos queridos, usted sabe qué área de su vida tiene necesidad, tiene problemas. Cierre sus ojos un momento. Dígale: Señor Jesús, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Nada te es oculto, Señor. Mi embrión vieron tus ojos, como dice el Salmo. Señor mío, Dios mío, tú lo sabes todo y tú sabes qué áreas son débiles en nuestra vida. Pero hoy venimos ante ti y te decimos: Rey, queremos apoyarnos en ti. Nos ha tocado un periodo bastante difícil de tinieblas, de oscuridad en la tierra. Pero Señor Dios Todopoderoso, Rey Jesús, Enoc tomó la decisión de andar contigo y nosotros hoy tomamos la decisión de andar contigo y de guardarnos cada día. Nos dice tu palabra que fueron 365 años que caminó Enoc con Dios. Qué ejemplo. Que lo que resta de nuestros días en este mundo podamos caminar contigo, lejos del pecado, lejos del yo, del ego, de la carne, del mundo, del diablo, Señor. Divino Rey, divino Señor Jesús de Nazaret, tú mismo, Señor, nos enseñabas a orar y a decir: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Queremos andar tomados de tu mano todos los días, Señor. Cada día, Señor. Enoc tuvo esposa, hijos, padres. Vivió en una sociedad depravada que tuviste que tú traer un juicio para borrarla de la faz de la tierra, pero él se apoyó en ti. Sin Biblia, sin iglesias, se apoyó en ti, Dios.